Segunda parte, capítulo 24, donde se cuentan 1000 zarandajas tan impertinentes como necesarias al verdadero entendimiento de esta grande historia. Dice el que tradujo esta grande historia del original de la que escribió su primer autor Cide Hamete Benengeli, que llegando el capítulo de la aventura de la cueva de Montesinos, en el margen de él estaban escritas de mano del mismo Hamete estas mismas razones. No me puedo dar a entender, ni me puedo persuadir, que al valeroso Don Quijote le pasase puntualmente todo lo que en el antecedente capítulo queda escrito. La razón es que todas las aventuras hasta aquí sucedidas han sido contingibles y verisímiles, pero esta de esta cueva no le hallo entrada alguna para tenerla por verdadera, por ir tan fuera de los términos razonables. Pues pensar yo que Don Quijote mintiese, siendo el más verdadero hidalgo y el más noble caballero de sus tiempos, no es posible. Que no dijera él una mentira si le asaetearan. Por otra parte, considero que él la contó y la dijo con todas las circunstancias dichas, y que no pudo fabricar en tan breve espacio tan gran máquina de disparates, y si esta aventura parece apócrifa, yo no tengo la culpa, y así, sin afirmarla por falsa o verdadera, la escribo. Tú, lector, pues eres prudente, juzga lo que te pareciere, que yo no debo ni puedo más, puesto que se tiene por cierto que al tiempo de su fin y muerte dicen que se retractó de ella, y dijo que él la había inventado, por parecerle que convenía y cuadraba bien con las aventuras que había leído en sus historias. Y luego prosigue diciendo: Espantóse el primo así del atrevimiento de Sancho Panza como de la paciencia de su amo, y juzgó que del contento que tenía de haber visto a su señora Dulcinea del Toboso, aunque encantada, le nacía aquella condición blanda que entonces mostraba. Porque si así no fuera, palabras y razones, le dijo Sancho, que merecían molerle a palos, porque realmente le pareció que había andado atrevidillo con su señor, a quien le dijo: Yo, señor Don Quijote de la Mancha, doy por bien empleadísima la jornada, que con vuestra merced he hecho, porque en ella he granjeado 4 cosas. La primera, haber conocido a vuestra merced, que lo tengo a gran felicidad. La segunda, haber sabido lo que se encierra en esta cueva de Montesinos, con las mutaciones de Guadiana y de las lagunas de Ruidera, que me servirán para el Ovidio español, que traigo entre manos. La tercera, entender la antigüedad de los naipes, que por lo menos ya se usaban en tiempo del emperador Carlomagno, según puede colegirse de las palabras que vuesa merced dice que dijo Durandarte, cuando al cabo de aquel grande espacio que estuvo hablando con él Montesinos, él despertó diciendo: paciencia y barajar. Y esta razón y modo de hablar no la pudo aprender encantado, sino cuando no lo estaba, en Francia y en tiempo del referido emperador Carlomagno, y esta averiguación me viene pintiparada para el otro libro que voy componiendo, que es Suplemento de Virgilio Polidoro en la invención de las antigüedades. Y creo que en el suyo no se acordó de poner la de los naipes, como la pondré yo ahora, que será de mucha importancia, y más alegando autor tan grave y tan verdadero como es el señor Durandarte. La cuarta es haber sabido con certidumbre el nacimiento del río Guadiana, hasta ahora ignorado de las gentes. Vuestra merced tiene razón, dijo Don Quijote, pero querría yo saber, ya que Dios le haga merced de que se le dé licencia para imprimir esos sus libros, que lo dudo, a quién piensa dirigirlos. Señores y grandes hay en España a quien pueden dirigirse, dijo el primo. No muchos, respondió Don Quijote, y no porque no lo merezcan, sino que no quieren admitirlos, por no obligarse a la satisfacción que parece se debe al trabajo y cortesía de sus autores. Un príncipe conozco yo, que puede suplir la falta de los demás con tantas ventajas, que si me atreviere a decirlas, quizás despertara la envidia en más de 4 generosos pechos. Pero quédese esto aquí para otro tiempo más cómodo, y vamos a buscar a dónde recogernos esta noche. No lejos de aquí, respondió el primo, está una ermita donde hace su habitación un ermitaño, que dicen ha sido soldado, y está en mi opinión de ser un buen cristiano, y muy discreto, y caritativo además. Junto con la ermita tiene una pequeña casa que él ha labrado a su costa, pero con todo, aunque chica, es capaz de recibir huéspedes. ¿Tiene por ventura gallinas el tal ermitaño?, preguntó Sancho. Pocos ermitaños están sin ellas, respondió Don Quijote, porque no son los que ahora se usan como aquellos de los desiertos de Egipto, que se vestían de hojas de palma y comían raíces de la tierra.
Y no se entienda que por decir bien de aquellos no lo digo de aquestos, sino que quiero decir que al rigor y estrecheza de entonces no llegan las penitencias de los de ahora. Pero no por esto dejan de ser todos buenos, a lo menos yo por buenos los juzgo. Y cuando todo corra turbio, menos mal hace el hipócrita que se finge bueno que el público pecador. Estando en esto, vieron que hacia donde ellos estaban venía un hombre a pie, caminando apriesa y dando varazos a un macho que venía cargado de lanzas y de alabardas. Cuando llegó a ellos, los saludó y pasó de largo. Don Quijote le dijo: «Buen hombre, deteneos, que parece que vais con más diligencia que ese macho a menester». «No me puedo detener, señor», respondió el hombre, «porque las armas que veis que aquí llevo han de servir mañana, y así me es forzoso el no detenerme, y adiós. Pero si quisiere saber para qué las llevo, en la venta que está más arriba de la ermita pienso alojar esta noche. Y si es que hacéis este mismo camino, allí me hallaréis, donde os contaré maravillas, y adiós otra vez». Y de tal manera aguijó el macho, que no tuvo lugar Don Quijote de preguntarle qué maravillas eran las que pensaba decirles, y como él era algo curioso y siempre le fatigaban deseos de saber cosas nuevas, ordenó que al momento se partiesen y fuesen a pasar la noche en la venta sin tocar en la ermita, donde quisiera el primo que se quedaran. Hízose así, subieron a caballo, y siguieron todos tres el derecho camino de la venta, a la cual llegaron un poco antes de anochecer. Dijo el primo a Don Quijote que llegasen a ella a beber un trago. Apenas oyó esto Sancho Panza, cuando encaminó el rucio a la ermita, y lo mismo hicieron Don Quijote y el primo. Pero la mala suerte de Sancho parece que ordenó que el ermitaño no estuviese en casa, que así se lo dijo una sotaermitaño que en la ermita hallaron. Pidiéronle de lo caro. Respondió que su señor no lo tenía, pero que si querían agua barata, que se la daría de muy buena gana. «Si yo la tuviera de agua», respondió Sancho, «pozos hay en el camino donde la hubiera satisfecho. Hay bodas de Camacho y abundancia de la casa de don Diego, y cuántas veces os tengo de echar de menos». Con esto dejaron la ermita y picaron hacia la venta, y a poco trecho toparon un mancebito que delante de ellos iba caminando no con mucha priesa, y así le alcanzaron. Llevaba la espada sobre el hombro, y en ella puesto un bulto o envoltorio, al parecer de sus vestidos, que al parecer debían de ser los calzones o greguescos, y herreruelo y alguna camisa, porque traía puesta una ropilla de terciopelo con algunas vislumbres de raso, y la camisa de fuera, las medias, eran de seda, y los zapatos cuadrados, al uso de corte. La edad llegaría a 18 o 19 años, alegre el rostro, y al parecer ágil de su persona. Iba cantando seguidillas para entretener el trabajo del camino. Cuando llegaron a él, acababa de cantar una que el primo tomó de memoria, que dicen que decía: «A la guerra me lleva mi necesidad, si tuviera dineros no fuera en verdad». El primero que le habló fue Don Quijote, diciéndole: «Muy a la ligera camina vuesa merced, señor galán. ¿Y a dónde bueno? Sepamos, si es que gusta decirlo». A lo que el mozo respondió: «El caminar tan a la ligera lo causa el calor y la pobreza, y el a dónde voy es a la guerra». «¿Cómo la pobreza?», preguntó Don Quijote, «que por el calor bien puede ser». «Señor», replicó el mancebo, «yo llevo en este envoltorio unos greguescos de terciopelo compañeros de esta ropilla. Si los gasto en el camino, no me podré honrar con ellos en la ciudad, y no tengo con qué comprar otros. Y así por esto, como por orearme, voy de esta manera hasta alcanzar unas compañías de infantería que no están 12 leguas de aquí, donde asentaré mi plaza. Y no faltarán bagajes en que caminar de allí adelante hasta el embarcadero, que dicen ha de ser en Cartagena. Y más, quiero tener por amo y por señor al rey y servirle en la guerra, que no a un pelón en la corte». «¿Y lleva vuesa merced alguna ventaja por ventura?», preguntó el primo. «Si yo hubiera servido a algún grande de España o algún principal personaje», respondió el mozo, «a buen seguro que yo la llevara, que eso tiene el servir a los buenos, que del tinelo suelen salir a ser alférez o capitanes, o con algún buen entretenimiento. Pero yo, desventurado, serví siempre a catarriberas y a gente advenediza, de ración y quitación tan mísera y atenuada, que en pagar el almidonar un cuello se consumía la mitad de ella, y sería tenida milagro que un paje aventurero alcanzase alguna siquiera razonable ventura». «Y dígame por su vida, amigo», preguntó Don Quijote, «¿es posible que en los años que sirvió
¿No ha podido alcanzar alguna librea? —Dos me han dado —respondió el paje—, pero así como el que sale de alguna religión, antes de profesar le quitan el hábito y le vuelven sus vestidos. Así me volvían a mí los míos mis amos, que acabados los negocios a que venían a la corte, se volvían a sus casas y recogían las libreas que por sola ostentación habían dado. —Notable espilorchería, como dice el italiano —dijo Don Quijote—. Pero con todo eso, tenga felice ventura el haber salido de la corte con tan buena intención como lleva, porque no hay otra cosa en la tierra más honrada ni de más provecho que servir a Dios primeramente, y luego a su rey y señor natural, especialmente en el ejercicio de las armas, por las cuales se alcanzan, si no más riquezas, a lo menos más honra, que por las letras, como yo tengo dicho muchas veces. Que puesto que han fundado más mayorazgos las letras que las armas, todavía llevan un no sé qué los de las armas a los de las letras, con un sí sé qué de esplendor que se halla en ellos, que los aventaja a todos. Y esto que ahora le quiero decir, llévelo en la memoria, que le será de mucho provecho y alivio en sus trabajos. Y es que aparte la imaginación de los sucesos adversos que le podrán venir, que el peor de todos es la muerte, y como ésta sea buena, el mejor de todos es el morir. Preguntáronle a Julio César, aquel valeroso emperador romano, cuál era la mejor muerte. Respondió que la impensada, la de repente y no prevista, y aunque respondió como gentil y ajeno del conocimiento del verdadero Dios, con todo eso dijo bien, para ahorrarse del sentimiento humano, que puesto caso que os maten en la primera facción o refriega, o ya de un tiro de artillería, o volado de una mina, ¿qué importa? Todo es morir, y acabóse la obra. Y según Terencio, más bien parece el soldado muerto en la batalla que vivo y salvo en la huida. Y tanto alcanza de fama el buen soldado, cuanto tiene de obediencia a sus capitanes y a los que mandarle pueden. Y advertí, dijo, que al soldado mejor le está el oler a pólvora que al galia, y que si la vejez os coge en este honroso ejercicio, aunque sea lleno de heridas y estropeado o cojo, a lo menos no os podrá coger sin honra, y tal, que no os la podrá menoscabar la pobreza. Cuanto más que ya se va dando orden cómo se entretengan y remedien los soldados viejos y estropeados, porque no es bien que se haga con ellos lo que suelen hacer los que ahorran y dan libertad a sus negros cuando ya son viejos y no pueden servir, y echándolos de casa con título de libres, los hacen esclavos de la hambre, de quien no piensan ahorrarse sino con la muerte. Y por ahora no os quiero decir más, sino que subáis a las ancas de mi caballo hasta la venta, y allí cenaréis conmigo, y por la mañana seguiréis el camino, que os le dé Dios tan bueno como vuestros deseos merecen. El paje no aceptó el convite de las ancas, aunque sí el de cenar con él en la venta. Y a esta sazón dicen que dijo Sancho entre sí, «Válate Dios por señor, y es posible que hombre que sabe decir tales y tantas y tan buenas cosas como aquí ha dicho, diga que ha visto los disparates imposibles que cuenta de la cueva de Montesinos? Ahora bien, ello dirá». Y en esto llegaron a la venta, a tiempo que anochecía, y no sin gusto de Sancho, por ver que su señor la juzgó por verdadera venta, y no por castillo como solía. No hubieron bien entrado, cuando Don Quijote preguntó al ventero por el hombre de las lanzas y alabardas, el cual respondió que en la caballeriza estaba acomodando el macho. Lo mismo hicieron de sus jumentos el primo y Sancho, dando a Rocinante el mejor pesebre y el mejor lugar de la caballeriza. Segunda parte, capítulo 25, donde se apunta la aventura del rebuzno y la graciosa del titerero con las memorables adivinanzas del mono adivino. No se le cocía el pan a Don Quijote, como suele decirse, hasta oír y saber las maravillas prometidas del hombre conductor de las armas. Fuele a buscar donde el ventero le había dicho que estaba, y hallóle y díjole que en todo caso le dijese luego lo que le había de decir después acerca de lo que le había preguntado en el camino. El hombre le respondió, «Más despacio y no en pie se ha de tomar el cuento de mis maravillas. Déjeme vuestra merced, señor bueno, acabar de dar recado a mi bestia, que yo le diré cosas que le admiren». «No quede por eso», respondió Don Quijote, «que yo os ayudaré a todo». Y así lo hizo, ahechándole la cebada y limpiando el pesebre, humildad que obligó al hombre a contarle con buena voluntad lo que le pedía. Y sentándose en un poyo, y Don Quijote junto a él, teniendo por senado y auditorio al primo, al paje, a Sancho Panza y al ventero,
comenzó a decir de esta manera: «Sabrán vuesas mercedes que en un lugar que está 4 leguas y media de esta venta, sucedió que a un regidor de él, por industria y engaño de una muchacha criada suya, y esto es largo de contar, le faltó un asno, y aunque el tal regidor hizo las diligencias posibles por hallarle, no fue posible. 15 días serían pasados, según es pública voz y fama, que el asno faltaba, cuando, estando en la plaza el regidor perdidoso, otro regidor del mismo pueblo le dijo: «Dadme albricias, compadre, que vuestro jumento ha parecido». «Yo os las mando y buenas, compadre», respondió el otro, «pero sepamos dónde ha parecido». «En el monte», respondió el hallador, «le vi esta mañana sin albarda y sin aparejo alguno, y tan flaco que era una compasión miralle. Quísele antecoger delante de mí y traérosle, pero está ya tan montaraz y tan huraño, que cuando llegué a él se fue huyendo y se entró en lo más escondido del monte. Si queréis que volvamos los dos a buscarle, dejadme poner esta borrica en mi casa, que luego vuelvo». «Mucho placer me haréis», dijo el del jumento, «y yo procuraré pagároslo en la misma moneda». Con estas circunstancias todas y de la misma manera que yo lo voy contando, lo cuentan todos aquellos que están enterados en la verdad de este caso. En resolución, los 2 regidores, a pie y mano a mano, se fueron al monte, y llegando al lugar y sitio donde pensaron hallar el asno, no le hallaron, ni pareció por todos aquellos contornos, aunque más le buscaron. Viendo pues que no parecía, dijo el regidor que le había visto al otro: «Mirad, compadre, una traza me ha venido al pensamiento con la cual sin duda alguna podremos descubrir este animal, aunque esté metido en las entrañas de la tierra no quede el monte. Y es que yo sé rebuznar maravillosamente, y si vos sabéis algún tanto, dad el hecho por concluido». «¿Algún tanto decís, compadre?», dijo el otro. «Por Dios, que no dé la ventaja a nadie, ni aun a los mismos asnos». «Ahora lo veremos», respondió el regidor segundo, «porque tengo determinado que os vais vos por una parte del monte y yo por otra, de modo que le rodeemos y andemos todo, y de trecho en trecho rebuznaréis vos, y rebundaré yo, y no podrá ser menos sino que el asno nos oya y nos responda, si es que está en el monte». A lo que respondió el dueño del jumento: «Digo, compadre, que la traza es excelente y digna de vuestro gran ingenio». Y dividiéndose los dos, según el acuerdo, sucedió que casi a un mismo tiempo rebuznaron, y cada uno engañado del rebuzno del otro, acudieron a buscarse, pensando que ya el jumento había aparecido, y en viéndose dijo el perdidoso: «¿Es posible, compadre, que no fue mi asno el que rebuznó?» «No fue sino yo», respondió el otro. «Ahora digo», dijo el dueño, «que de vos a un asno, compadre, no hay alguna diferencia, en cuanto toca al rebuznar, porque en mi vida he visto ni oído cosa más propia». «Esas alabanzas y encarecimientos», respondió el de la traza, «mejor os atañen y tocan a vos que a mí, compadre, que por el Dios que me crió, que podéis dar 2 rebuznos de ventaja al mayor y más perito rebuznador del mundo, porque el sonido que tenéis es alto, lo sostenido de la voz, a su tiempo y compás, los dejos muchos y apresurados, y en resolución. Yo me doy por vencido y os rindo la palma y doy la bandera de esta rara habilidad». «Ahora digo», respondió el dueño, «que me tendré y estimaré en más de aquí adelante y pensaré que sé alguna cosa, pues tengo alguna gracia que puesto que pensara que rebundaba bien, nunca entendí que llegaba al extremo que decís». «También diré yo ahora», respondió el segundo, «que hay raras habilidades perdidas en el mundo y que son mal empleadas en aquellos que no saben aprovecharse de ellas. Las nuestras», respondió el dueño, «si no son en casos semejantes como el que traemos entre manos, no nos pueden servir en otros, y aun en este, plega a Dios que nos sean de provecho». Esto dicho, se tornaron a dividir y a volver a sus rebuznos, y a cada paso se engañaban y volvían a juntarse, hasta que se dieron por contraseño que para entender que eran ellos y no el asno, rebuznasen 2 veces, una tras otra. Con esto, doblando a cada paso los rebuznos, rodearon todo el monte sin que el perdido jumento respondiese ni aun por señas. Mas, ¿cómo había de responder el pobre y mal logrado si le hallaron en lo más escondido del bosque comido de lobos? Y en viéndole dijo su dueño: «Ya me maravillaba yo de que él no respondía, pues a no estar muerto, él rebuznara si nos oyera, o no fuera asno. Pero a trueco de habernos oído rebuznar con tanta gracia, compadre, doy por bien empleado el trabajo que he tenido en buscarle, aunque le he hallado muerto».
En buena mano está, compadre, respondió el otro, pues si bien canta el abad, no le va en zaga el monacillo. Con esto desconsolados y roncos se volvieron a su aldea, a donde contaron a sus amigos, vecinos y conocidos cuanto les había acontecido en la busca del asno, exagerando el uno la gracia del otro en el rebuznar, todo lo cual se supo y se extendió por los lugares circunvecinos. Y el diablo que no duerme, como es amigo de sembrar y derramar rencillas y discordia por doquiera, levantando caramillos en el viento y grandes quimeras de nonada, ordenó e hizo que las gentes de los otros pueblos, en viendo a alguno de nuestra aldea, rebuznase, como dándoles en el rostro con el rebuzno de nuestros regidores. Dieron en ello los muchachos, que fue dar en manos y en bocas de todos los demonios del infierno, y fue cundiendo el rebuzno de en uno en otro pueblo, de manera que son conocidos los naturales del pueblo del rebuzno, como son conocidos y diferenciados los negros de los blancos. Ya ha llegado a tanto la desgracia de esta burla, que muchas veces con mano armada y formado escuadrón han salido contra los burladores los burlados, a darse la batalla, sin poderlo remediar rey, ni roque, ni temor, ni vergüenza. Yo creo que mañana o es otro día han de salir en campaña los de mi pueblo, que son los del rebuzno, contra otro lugar, que está a 2 leguas del nuestro, que es uno de los que más nos persiguen, y por salir bien apercibidos, llevo compradas estas lanzas y alabardas que habéis visto. Y estas son las maravillas que dije que os había de contar, y si no os lo han parecido, no sé otras. Y con esto dio fin a su plática el buen hombre, y en esto entró por la puerta de la venta un hombre todo vestido de camuza, medias, greguescos y jubón, y con voz levantada dijo: «Señor huésped, ¿hay posada? Que viene aquí el mono adivino y el retablo de la libertad de Melisendra». «Cuerpo de tal», dijo el ventero, «que aquí está el señor Mase Pedro. Buena noche se nos apareja». Olvidábaseme de decir cómo el tal Mase Pedro traía cubierto el ojo izquierdo y casi medio carrillo con un parche de tafetán verde, señal que todo aquel lado debía de estar enfermo, y el ventero prosiguió diciendo: «Sea bienvenido vuestra merced, señor Mase Pedro. ¿A dónde está el mono y el retablo, que no los veo?» «Ya llegan cerca», respondió el todo camuza, «sino que yo me he adelantado a saber si hay posada». «Al mismo duque Lealbal se la quitara para dársela al señor Mase Pedro», respondió el ventero. «Llegue el mono y el retablo, que gente hay esta noche en la venta que pagará el verle y las habilidades del mono». «Sea en buen hora», respondió el del parche, «que yo moderaré el precio y con sola la costa me daré por bien pagado, y yo vuelvo a hacer que camine la carreta donde viene el mono y el retablo». Y luego se volvió a salir de la venta. Preguntó luego don Quijote al ventero qué Mase Pedro era aquel, y qué retablo y qué mono traía, a lo que respondió el ventero: «Este es un famoso titerero que ha muchos días que anda por esta mancha de Aragón, enseñando un retablo de la libertad de Melisendra, dada por el famoso don Gaiferos, que es una de las mejores y más bien representadas historias que de muchos años a esta parte en este reino se han visto. Trae asimismo consigo un mono de la más rara habilidad que se vio entre monos ni se imaginó entre hombres, porque si le preguntan algo, está atento a lo que le preguntan, y luego salta sobre los hombros de su amo y llegándosele al oído, le dice la respuesta de lo que le preguntan, y Maese Pedro la declara luego, y de las cosas pasadas dice mucho más que de las que están por venir, y aunque no todas veces acierta en todas, en las más no yerra, de modo que nos hace creer que tiene el diablo en el cuerpo. 2 reales lleva por cada pregunta, si es que el mono responde, quiero decir, si responde el amo por él, después de haberle hablado al oído, y así se cree que el tal Maese Pedro está riquísimo, y es hombre galante, como dicen en Italia, y bon compaño, y dase la mejor vida del mundo, habla más que 6, y bebe más que 12, todo a costa de su lengua, y de su mono, y de su retablo». En esto volvió Maese Pedro, y en una carreta venía el retablo, y el mono, grande y sin cola, con las posaderas de fieltro, pero no de mala cara, y apenas le vio don Quijote cuando le preguntó: «Dígame vuestra merced, señor adivino, ¿qué peje pillamo? ¿Qué ha de ser de nosotros? Y vea aquí mis 2 reales». Y mandó a Sancho que se los diese a Maese Pedro, el cual respondió por el mono y dijo:
Señor, este animal no responde ni da noticia de las cosas que están por venir. De las pasadas sabe algo, y de las presentes algún tanto. Voto a Rus, dijo Sancho. No dé yo un ardite porque me digan lo que por mí ha pasado, porque ¿quién lo puede saber mejor que yo mismo? Y pagar yo porque me digan lo que sé sería una gran necedad. Pero pues sabe las cosas presentes, he aquí mis 2 reales y dígame el señor monísimo qué hace ahora mi mujer Teresa Panza y en qué se entretiene. No quiso tomar maese Pedro el dinero diciendo, no quiero recibir adelantados los premios sin que hayan precedido los servicios. Y dando con la mano derecha 2 golpes sobre el hombro izquierdo, en un brinco se le puso el mono en él, y llegando a la boca al oído, daba diente con diente muy apriesa, y habiendo hecho este ademán por espacio de un credo, de otro brinco se puso en el suelo, y al punto, con grandísima priesa, se fue maese Pedro a poner de rodillas ante Don Quijote, y abrazándole las piernas dijo, estas piernas abrazo, bien así como si abrazara las 2 columnas de Hércules, oh resucitador insigne de la ya puesta en olvido andante caballería, oh no jamás, como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, ánimo de los desmayados, arrimo de los que van a caer, brazo de los caídos, báculo y consuelo de todos los desdichados. Quedó pasmado Don Quijote, absorto Sancho, suspenso el primo, atónito el paje, abobado el del rebuzno, confuso el ventero, y finalmente, espantados todos los que oyeron las razones del titerero, el cual prosiguió diciendo, «Y tú, oh buen Sancho Panza, el mejor escudero y del mejor caballero del mundo, alégrate, que tu buena mujer Teresa está buena, y esta es la hora en que ella está rastrillando una libra de lino, y por más señas tiene a su lado izquierdo un jarro desbocado que cabe un buen porqué de vino, con que se entretiene en su trabajo». «Eso creo yo muy bien», respondió Sancho, «porque es ella una bienaventurada, y a no ser celosa, no la trocara yo por la giganta Andandona, que según mi señor fue una mujer muy cabal y muy de pro, y es mi Teresa de aquellas que no se dejan mal pasar, aunque sea a costa de sus herederos». «Ahora digo», dijo a esta sazón Don Quijote, «que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Digo esto, porque qué persuasión fuera bastante para persuadirme que hay monos en el mundo que adivinen como lo he visto ahora por mis propios ojos. Porque yo soy el mismo Don Quijote de la Mancha que este buen animal ha dicho, puesto que se ha extendido algún tanto en mis alabanzas, pero como quiera que yo me sea, doy gracias al cielo que me dotó de un ánimo blando y compasivo, inclinado siempre a hacer bien a todos y mal a ninguno. Si yo tuviera dineros, dijo el paje, preguntara al señor mono qué me ha de suceder en la peregrinación que llevo. A lo que respondió maese Pedro, que ya se había levantado de los pies de Don Quijote. Ya he dicho que esta bestezuela no responde a lo porvenir, que si respondiera no importara no haber dineros, que por servicio del señor Don Quijote que está presente, dejara yo todos los intereses del mundo, y ahora, porque se lo debo, y por darle gusto, quiero armar mi retablo y dar placer a cuantos están en la venta, sin paga alguna». Oyendo lo cual el ventero, alegre sobremanera, señaló el lugar donde se podía poner el retablo, que en un punto fue hecho. Don Quijote no estaba muy contento con las adivinanzas del mono, por parecerle no ser a propósito que un mono adivinase ni las de porvenir ni las pasadas cosas. Y así, en tanto que maese Pedro acomodaba el retablo, se retiró Don Quijote con Sancho a un rincón de la caballeriza, donde sin ser oídos de nadie le dijo, «Mira, Sancho, yo he considerado bien la extraña habilidad de este mono, y hallo por mi cuenta que sin duda este maese Pedro su amo debe de tener hecho pacto tácito o expreso con el demonio». «Si el patio es espeso y del demonio», dijo Sancho, «sin duda debe de ser muy sucio patio. ¿Pero de qué provecho le es al tal maese Pedro tener esos patios?» «No me entiendes, Sancho. No quiero decir, sino que debe de tener hecho algún concierto con el demonio, de que infunda esa habilidad en el mono, con que gane de comer, y después que esté rico, le dará su alma, que es lo que este universal enemigo pretende. Y háceme creer esto el ver que el mono no responde sino a las cosas pasadas o presentes,
y la sabiduría del diablo no se puede extender a más, que las por venir no las sabe si no es por conjeturas, y no todas veces, que a solo Dios está reservado conocer los tiempos y los momentos, y para él no hay pasado ni porvenir, que todo es presente. Y siendo esto así como lo es, está claro que este mono habla con el estilo del diablo, y estoy maravillado cómo no le han acusado al santo oficio y examinádole y sacádole de cuajo en virtud de quien adivina, porque cierto está que este mono no es astrólogo, ni su amo ni él alzan ni saben alzar esas figuras que llaman judiciarias, que tanto ahora se usan en España, que no hay mujercilla ni paje ni zapatero de viejo que no presuma de alzar una figura como si fuera una sota de naipes del suelo, echando a perder con sus mentiras e ignorancias la verdad maravillosa de la ciencia. De una señora sé yo, que preguntó a uno de estos figureros que si una perrilla de falda pequeña que tenía, si se empreñaría y pariría, y cuántos, y de qué color serían los perros que pariese. A lo que el señor judiciario, después de haber alzado la figura, respondió que la perrica se empreñaría y pariría 3 perricos, el uno verde, el otro encarnado y el otro de mezcla, con tal condición que la perra se cubriese entre las 11 y 12 del día o de la noche, y que fuese en lunes o en sábado. Y lo que sucedió fue que de allí a 2 días se murió la perra de Ahita, y el señor levantador quedó acreditado en el lugar por acertadísimo judiciario, como lo quedan todos o los más levantadores. Con todo eso querría, dijo Sancho, que vuestra merced dijese a maese Pedro, preguntase a su mono si es verdad lo que a vuestra merced le pasó en la cueva de Montesinos, que yo para mí tengo, con perdón de vuestra merced, que todo fue embeleco y mentira, o por lo menos cosas soñadas. Todo podría ser, respondió don Quijote, pero yo haré lo que me aconsejas, puesto que me ha de quedar un no sé qué de escrúpulo. Estando en esto, llegó maese Pedro a buscar a don Quijote y decirle que ya estaba en orden el retablo, que su merced viniese a verle porque lo merecía. Don Quijote le comunicó su pensamiento y le rogó preguntase luego al mono le dijese si ciertas cosas que había pasado en la cueva de Montesinos habían sido soñadas o verdaderas, porque a él le parecía que tenían de todo. A lo que maese Pedro, sin responder palabra, volvió a traer el mono, y puesto delante de don Quijote y de Sancho dijo, «Mirad, señor mono, que este caballero quiere saber si ciertas cosas que le pasaron en una cueva llamada de Montesinos, si fueron falsas o verdaderas». Y haciéndole la acostumbrada señal, el mono se le subió en el hombro izquierdo, y hablándole al parecer en el oído, dijo luego maese Pedro, «El mono dice que parte de las cosas que vuesa merced vio o pasó en la dicha cueva son falsas, y parte verisímiles, y que esto es lo que sabe, y no otra cosa, en cuanto a esta pregunta, y que si vuesa merced quisiere saber más, que el viernes venidero responderá a todo lo que le preguntare, que por ahora se le ha acabado la virtud, que no le vendrá hasta el viernes, como dicho tiene». «No lo decía yo», dijo Sancho, «que no se me podía sentar que todo lo que vuesa merced, señor mío, ha dicho de los acontecimientos de la cueva era verdad, ni aun la mitad». «Los sucesos lo dirán, Sancho», respondió don Quijote, «que el tiempo, descubridor de todas las cosas, no se deja ninguna que no la saque a la luz del sol, aunque esté escondida en los senos de la tierra, y por ahora baste esto, y vámonos a ver el retablo del buen maese Pedro, que para mí tengo que debe de tener alguna novedad». «¿Cómo alguna?», respondió maese Pedro. 60.000 encierra en sí este mi retablo. Dígole a vuestra merced, mi señor don Quijote, que es una de las cosas más de ver que hoy tiene el mundo, y operibus credite not verbis. Y manos a labor, que se hace tarde y tenemos mucho que hacer y que decir y que mostrar». Obedeciéronle don Quijote y Sancho, y vinieron donde ya estaba el retablo puesto y descubierto, lleno por todas partes de candelillas de cera encendidas que le hacían vistoso y resplandeciente. En llegando, se metió maese Pedro dentro de él, que era el que había de manejar las figuras del artificio, y fuera se puso un muchacho, criado del maese Pedro, para servir de intérprete y declarador de los misterios del tal retablo. Tenía una varilla en la mano, con que señalaba las figuras que salían. Puestos pues todos cuantos había en la venta y algunos en pie, frontero del retablo, y acomodados don Quijote, Sancho, el paje y el primo,
en los mejores lugares, el Trujamán comenzó a decir lo que oirá y verá el que le oyere o viere el capítulo siguiente. Segunda parte, capítulo 26, donde se prosigue la graciosa aventura del titerero, con otras cosas en verdad harto buenas. Callaron todos, tirios y troyanos, quiero decir, pendientes estaban todos los que el retablo miraban de la boca del declarador de sus maravillas, cuando se oyeron sonar en el retablo cantidad de atabales y trompetas, y dispararse mucha artillería, cuyo rumor pasó en tiempo breve, y luego alzó la voz el muchacho y dijo: «Esta verdadera historia que aquí a vuesas mercedes se representa es sacada al pie de la letra de las corónicas francesas y de los romances españoles que andan en boca de las gentes y de los muchachos por estas calles. Trata de la libertad que dio el señor don Gaiferos a su esposa Melisendra, que estaba cautiva en España en poder de moros en la ciudad de Sansueña, que así se llamaba entonces la que hoy se llama Zaragoza, y vean vuesas mercedes allí como está jugando a las tablas don Gaiferos, según aquello que se canta. Jugando está las tablas don Gaiferos, que ya de Melisendra está olvidado. Y aquel personaje que allí asoma con corona en la cabeza y cetro en las manos es el emperador Carlomagno, padre putativo de la tal Melisendra, el cual, mohíno de ver el ocio y descuido de su yerno, le sale a reñir. Y adviertan con la vehemencia y ahínco que le riñe, que no parece sino que le quiere dar con el cetro media docena de coscorrones, y aún hay autores que dicen que se los dio y muy bien dados. Y después de haberle dicho muchas cosas acerca del peligro que corría su honra en no procurar la libertad de su esposa, dicen que le dijo: «Harto os he dicho, miradlo». Miren vuestras mercedes también cómo el emperador vuelve las espaldas y deja despechado a don Gaiferos, el cual ya ven cómo arroja impaciente de la cólera lejos de sí el tablero y las tablas, y pide apriesa las armas, y a don Roldán su primo pide prestada su espada durindana, y cómo don Roldán no se la quiere prestar, ofreciéndole su compañía en la difícil empresa en que se pone. Pero el valeroso enojado no lo quiere aceptar, antes dice que él solo es bastante para sacar a su esposa si bien estuviese metida en el más hondo centro de la tierra, y con esto se entra a armar para ponerse luego en camino. Vuelvan vuestras mercedes los ojos a aquella torre que allí parece, que se presupone que es una de las torres del Alcázar de Zaragoza, que ahora llaman la Aljafería, y aquella dama que en aquel balcón parece vestida a lo moro es la sin par Melisendra, que desde allí muchas veces se ponía a mirar el camino de Francia, y puesta la imaginación en París y en su esposo, se consolaba en su cautiverio. Miren también un nuevo caso que ahora sucede, quizá no visto jamás. ¿No ven aquel moro que callandico y pasito a paso, puesto el dedo en la boca, se llega por las espaldas de Melisendra? Pues miren cómo la da un beso en mitad de los labios, y la pieza que ella se da a escupir y a limpiárselos con la blanca manga de su camisa, y cómo se lamenta y se arranca de pesar sus hermosos cabellos, como si ellos tuvieran la culpa del maleficio. Miren también cómo aquel grave moro que está en aquellos corredores es el rey Marsilio de Sansueña, el cual, por haber visto la insolencia del moro, puesto que era un pariente y gran privado suyo, le mandó luego prender, y que le den 200 azotes llevándole por las calles acostumbradas de la ciudad, con chilladores delante y embaramiento detrás. Y veis aquí, donde salen a ejecutar la sentencia, aún bien apenas no habiendo sido puesta en ejecución la culpa, porque entre moros no hay traslado a la parte, ni a prueba y estese, como entre nosotros. «Niño, niño», dijo con voz alta a esta sazón don Quijote, «seguid vuestra historia línea recta, y no os metáis en las curvas o transversales, que para sacar una verdad en limpio menester son muchas pruebas y repruebas». También dijo maese Pedro desde dentro: «Muchacho, no te metas en dibujos, sino haz lo que ese señor te manda, que será lo más acertado. Sigue tu canto llano y no te metas en contrapuntos que se suelen quebrar de sutiles». «Yo lo haré así», respondió el muchacho, y prosiguió diciendo: «Esta figura que aquí parece a caballo cubierta con una capa gascona es la misma de don Gaiferos, aquí su esposa,
ya vengada del atrevimiento del enamorado moro, con mejor y más sosegado semblante, se ha puesto a los miradores de la torre, y habla con su esposo creyendo que es algún pasajero con quien pasó todas aquellas razones y coloquios de aquel romance que dicen: «Caballeros, si a Francia ides, por gaiferos preguntad», las cuales no digo yo ahora porque de la prolijidad se suele engendrar el fastidio. Basta ver cómo don Gaifero se descubre, y que por los ademanes alegres que Melisendra hace, se nos da a entender que ella le ha conocido, y más ahora que vemos se descuelga del balcón para ponerse en las ancas del caballo de su buen esposo. Mas hay sin ventura, que se le ha sido una punta del faldellín de uno de los hierros del balcón, y está pendiente en el aire, sin poder llegar al suelo. Pero ¿veis cómo el piadoso cielo socorre en las mayores necesidades? Pues llega don Gaiferos, y sin mirar si se rasgará o no el rico faldellín, ase de ella, y mal su grado la hace bajar al suelo, y luego de un brinco la pone sobre las ancas de su caballo a horcajadas como hombre, y la manda que se tenga fuertemente y le eche los brazos por las espaldas, de modo que los cruce en el pecho, porque no se caiga, a causa que no estaba la señora Melisendra acostumbrada a semejantes caballerías. ¿Veis también cómo los relinchos del caballo dan señales que va contento con la valiente y hermosa carga que lleva en su señor y en su señora? ¿Veis cómo vuelven las espaldas y salen de la ciudad, y alegres y regocijados toman de París la vía? Vais en paz, oh par sin par de verdaderos amantes. Lleguéis a salvamento a vuestra deseada patria, sin que la fortuna ponga estorbo en vuestro felice viaje. Los ojos de vuestros amigos y parientes os vean gozar en paz tranquila los días, que los de Néstor sean, que os quedan de la vida. Aquí alzó otra vez la voz maese Pedro y dijo: «Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala». No respondió nada el intérprete, antes prosiguió diciendo: «No faltaron algunos ociosos ojos que lo suelen ver todo, que no viesen la bajada y la subida de Melisendra, de quien dieron noticia al rey Marsilio, el cual mandó luego tocar alarma. Y miren con qué priesa, que ya la ciudad se hunde con el son de las campanas que en todas las torres de las mezquitas suenan». «Eso no», dijo a esta sazón don Quijote. «En esto de las campanas anda muy impropio maese Pedro, porque entre moros no se usan campanas sino atabales, y un género de dulzainas que parecen nuestras chirimías, y esto de sonar campanas en Sansueña, sin duda que es un gran disparate». Lo cual, oído por maese Pedro, cesó el tocar, y dijo: «No mire vuestra merced en niñerías, señor don Quijote, ni quiera llevar las cosas tan por el cabo que no se le halle. ¿No se representan por ahí casi de ordinario 1000 comedias llenas de 1000 impropiedades y disparates, y con todo eso corren felicísimamente su carrera, y se escuchan no sólo con aplausos, sino con admiración y todo? Prosigue, muchacho, y deja decir que como yo llene mi talego, siquiera represente más impropiedades que tiene átomos el sol». «Así es la verdad», replicó don Quijote, y el muchacho dijo: «Miren cuánta y cuán lucida caballería sale de la ciudad en seguimiento de los dos católicos amantes, cuántas trompetas que suenan, cuántas dulzainas que tocan y cuántos atabales y atambores que retumban. Témome que los han de alcanzar, y los han de volver atados a la cola de su mismo caballo, que sería un horrendo espectáculo». Viendo y oyendo pues tanta morisma y tanto estruendo, don Quijote parecióle ser bien dar ayuda a los que huían, y levantándose en pie, en voz alta dijo: «No consentiré yo que en mis días y en mi presencia se le haga superchería a tan famoso caballero y a tan atrevido enamorado como don Gaiferos. Deteneos, mal nacida canalla, no le sigáis ni persigáis, sino conmigo sois en la batalla». Y diciendo y haciendo, desenvainó la espada, y de un brinco se puso junto al retablo, y con acelerada y nunca vista furia comenzó a llover cuchilladas sobre la titerera morisma, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a éste, destrozando a aquel, y entre otros muchos, tiró un altibajo tal, que si maese Pedro no se abaja, se encoge y agazapa, le cercenara la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de masa de mazapán. Daba voces maese Pedro diciendo: «Deténgase vuestra merced, señor don Quijote, y advierta que estos que derriba, destroza y mata,
No son verdaderos moros, sino unas figurillas de pasta. Mire, pecador de mí, que me destruye y echa a perder toda mi hacienda. Mas no por eso dejaba de menudear Don Quijote cuchilladas, mandobles, tajos y reveses como llovidos. Finalmente, en menos de 2 credos, dio con todo el retablo en el suelo, hechas pedazos y desmenuzadas todas sus jarcias y figuras. El rey Marsilio malherido y el emperador Carlomagno partida la corona y la cabeza en 2 partes. Alborotóse el senado de los oyentes, huyóse el mono por los tejados de la venta, temió el primo, acobardóse el paje, y hasta el mismo Sancho Panza tuvo pavor grandísimo, porque como él juró después de pasada la borrasca, jamás había visto a su señor con tan desatinada cólera. Hecho pues el general destrozo del retablo, sosegóse un poco Don Quijote y dijo: «Quisiera yo tener aquí delante, en este punto, todos aquellos que no creen ni quieren creer de cuánto provecho sean en el mundo los caballeros andantes. Miren, si no me hallara yo aquí presente, que fuera del buen don Gaiferos y de la hermosa Melisendra, a buen seguro que esta fuera ya la hora que los hubieran alcanzado estos canes y les hubieran hecho algún desaguisado. En resolución, viva la andante caballería sobre cuantas cosas hoy viven en la tierra». «Viva enhorabuena», dijo a esta sazón con voz enfermiza maese Pedro, «y muera yo, pues soy tan desdichado que puedo decir, con el rey don Rodrigo, ayer fui señor de España y hoy no tengo una almena que pueda decir que es mía. No a media hora ni aun un mediano momento que me vi señor de reyes y de emperadores, llenas mis caballerizas y mis cofres y sacos de infinitos caballos y de innumerables galas. Y ahora me veo desolado y abatido, pobre y mendigo, y sobre todo sin mi mono, que a fe que primero que le vuelva mi poder me han de sudar los dientes. Y todo por la furia mal considerada de este señor caballero, de quien se dice que ampara pupilos y endereza tuertos y hace otras obras caritativas, y en mí solo ha venido a faltar su intención generosa, que sean benditos y alabados los cielos, allá donde tienen más levantados sus asientos. En fin, el caballero de la triste figura había de ser aquel que había de desfigurar las mías. Enternecióse Sancho Panza con las razones de maese Pedro y díjole: «No llores, maese Pedro, ni te lamentes, que me quiebras el corazón, porque te hago saber que es mi señor Don Quijote tan católico y escrupuloso cristiano, que si él cae en la cuenta de que te ha hecho algún agravio, te lo sabrá y te lo querrá pagar y satisfacer con muchas ventajas. Con que me pagase el señor Don Quijote alguna parte de las hechuras que me ha deshecho, quedaría contento, y su merced aseguraría su conciencia. Porque no se puede salvar quien tiene lo ajeno contra la voluntad de su dueño y no lo restituye». «Así es», dijo Don Quijote, «pero hasta ahora yo no sé que tenga nada vuestro, maese Pedro». «¿Cómo no?», respondió maese Pedro. «¿Y las reliquias que están por este duro y estéril suelo? ¿Quién las esparció y aniquiló, sino la fuerza invencible de ese poderoso brazo? ¿Y cuyos eran sus cuerpos sino míos? ¿Con quién me sustentaba yo, sino con ellos?» «Ahora acabo de creer», dijo a este punto Don Quijote, «lo que otras muchas veces he creído, que estos encantadores que me persiguen no hacen sino ponerme las figuras como ellas son delante de los ojos, y luego me las mudan y truecan en las que ellos quieren. Real y verdaderamente os digo, señores, que me oís, que a mí me pareció todo lo que aquí ha pasado, que pasaba al pie de la letra, que Melisendra era Melisendra, don Gaiferos, Marsilio, Marsilio, y Carlomagno, Carlomagno. Por eso se me alteró la cólera, y por cumplir con mi profesión de caballero andante quise dar ayuda y favor a los que huían. Con este buen propósito hice lo que habéis visto. Si me ha salido al revés no es culpa mía, sino de los malos que me persiguen. Y con todo esto, de este mi hierro, aunque no ha procedido de malicia, quiero yo mismo condenarme en costas. Vea, maese Pedro, lo que quiere por las figuras deshechas, que yo me ofrezco a pagárselo luego en buena y corriente moneda castellana». Inclinósele maese Pedro diciéndole: «No esperaba yo menos de la inaudita cristiandad del valeroso Don Quijote de la Mancha, verdadero socorredor y amparo de todos los necesitados y menesterosos vagamundos, y aquí el señor Ventero y el gran Sancho serán medianeros y apreciadores entre vuesa merced y mí de lo que valen o podían valer las ya deshechas figuras». El Ventero y Sancho dijeron que así lo harían,
y luego maese Pedro alzó del suelo con la cabeza menos al rey Marsilio de Zaragoza, y dijo: «Ya se ve cuán imposible es volver a este rey a su ser primero, y así me parece, salvo mejor juicio, que se me dé por su muerte, fin y acabamiento, 4 reales y medio». «Adelante», dijo Don Quijote. «Pues por esta abertura de arriba abajo», prosiguió maese Pedro, tomando en las manos el partido emperador Carlomagno, «no sería mucho que pidiese yo 5 reales y un cuartillo». «No es poco», dijo Sancho. «Ni mucho», replicó el ventero. «Médiese la partida y señálense 5 reales». «Dénsele todos 5 y cuartillo», dijo Don Quijote, «que no está en un cuartillo más a menos la monta de esta notable desgracia. Y acabe presto, maese Pedro, que se hace hora de cenar y yo tengo ciertos barruntos de hambre». «Por esta figura», dijo maese Pedro, «que está sin narices y un ojo menos, que es de la hermosa Melisendra, quiero y me pongo en lo justo 2 reales y 12 maravedís». «Aún ahí sería el diablo», dijo Don Quijote, «si ya no estuviese Melisendra con su esposo por lo menos en la raya de Francia, porque el caballo en que iban a mí me pareció que antes volaba que corría, y así no hay para qué venderme a mí el gato por liebre, presentándome aquí a Melisendra desnarigada, estando la otra, si viene a mano, ahora holgándose en Francia con su esposo a pierna tendida. Ayude Dios con lo suyo a cada uno, señor maese Pedro, y caminemos todos con pie llano y con intención sana. Y prosiga». Maese Pedro, que vio que Don Quijote izquierdeaba, y que volvía a su primer tema, no quiso que se le escapase, y así le dijo: «Esta no debe de ser Melisendra, sino alguna de las doncellas que la servían, y así, con 60 maravedís que me den por ella, quedaré contento y bien pagado». De esta manera fue poniendo precio a otras muchas destrozadas figuras, que después los moderaron los 2 jueces árbitros con satisfacción de las partes, que llegaron a 40 reales y 3 cuartillos, y además de esto, que luego lo desembolsó Sancho, pidió maese Pedro 2 reales por el trabajo de tomar el mono. «Dáselo, Sancho», dijo Don Quijote, «no para tomar el mono, sino la mona, y 200 diera yo ahora en albricias a quien me dijera con certidumbre que la señora doña Melisendra y el señor don Gaiferos estaban ya en Francia y entre los suyos». «Ninguno nos lo podrá decir mejor que mi mono», dijo maese Pedro, «pero no habrá diablo que ahora le tome, aunque imagino que el cariño y la hambre le han de forzar a que me busque esta noche, y amanecerá Dios, y verémonos». En resolución, la borrasca del retablo se acabó, y todos cenaron en paz y en buena compañía a costa de Don Quijote, que era liberal en todo extremo. Antes que amaneciese, se fue el que llevaba las lanzas y las alabardas, y ya después de amanecido, se vinieron a despedir de Don Quijote el primo y el paje, el uno para volverse a su tierra, y el otro a proseguir su camino, para ayuda del cual le dio Don Quijote 1 docena de reales. Maese Pedro no quiso volver a entrar en más dimes ni diretes con Don Quijote, a quien él conocía muy bien, y así madrugó antes que el sol, y cogiendo las reliquias de su retablo, y a su mono, se fue también a buscar sus aventuras. El ventero, que no conocía a Don Quijote, tan admirado le tenía sus locuras como su liberalidad. Finalmente, Sancho le pagó muy bien por orden de su señor, y despidiéndose de él, casi a las 8 del día, dejaron la venta y se pusieron en camino, donde los dejaremos ir, que así conviene para dar lugar a contar otras cosas pertenecientes a la declaración de esta famosa historia.